Segundo domingo de Pascua, el Evangelio de San Juan, capítulo 20, 19-31. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos con las puertas bien cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se colocó en medio de ellos y les dice: «La paz esté con ustedes». Después de decir esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les repitió: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así los envío yo a ustedes». Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: «Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengan, les quedarán retenidos». Tomás, llamado el Mellizo, uno de los 12, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Él replicó: «Si no veo en sus manos las marcas de los clavos y la mano por su costado, no creeré». A los 8 días estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y Tomás con ellos. Se presentó Jesús a pesar de estar las puertas cerradas y les dijo: «La paz esté con ustedes». Después le dice a Tomás: «Mira mis manos y toca mis heridas. Extiende tu mano y palpa mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe». Le respondió Tomás: «Señor mío y Dios mío». Le dice Jesús: «Porque has visto, has creído. Felices los que crean sin haber visto». Otras muchas señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos que no están relatadas en este libro. Estas quedan escritas para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él. Es el comentario del padre Fernando Armelini. Palabras de alegría y esperanza. Un buen domingo para todos, hermanas y hermanos. En este segundo domingo de Pascua, la liturgia nos presenta un texto evangélico con dos escenas. La escena de los discípulos, cuando el Señor se presenta en medio de ellos, en la noche de la Pascua, y Tomás no está presente. Luego, 8 días más tarde, cuando el Señor se presenta en medio de los discípulos reunidos, y esta vez está presente Tomás. El escenario es diverso de la manifestación que se realizó en la mañana del día de Pascua, cuando al aire libre, en el jardín vecino a la tumba, el resucitado se manifestó a la Magdalena. Aquí estamos en un lugar cerrado, en una casa. Las puertas están cerradas por el miedo que los discípulos tenían. Aquí el Evangelio hace resaltar ante todo, para decir con este detalle, que el Señor viene, se manifiesta, pero no viene a nuestro mundo material, corruptible, viene de lo alto, en una condición que ya no es la nuestra. Es Él, pero no es más Él. Es importante evitar el verbo aparecer. El Evangelio no lo utiliza. Dice: «Llegó Jesús, se colocó en medio de ellos». En el día de la Pascua, y 8 días después, el Señor se presenta a su comunidad. Está en medio de su comunidad reunida y como los primeros discípulos en el día de Pascua, hoy la comunidad cristiana en el día del Señor debe abrir los ojos. No los ojos materiales que solo pueden ver lo que es verificable, sino la mirada de la fe,
la mirada que tienen los puros de corazón, que permiten ver lo invisible, lo que es real, aunque no verificable materialmente. Deben estar dispuestos, y este texto del Evangelio de hoy nos enseña cómo abrir los ojos de la fe y ver al resucitado que llega y está presente en medio de la comunidad reunida. Los discípulos están llenos de miedo, están juntos porque tienen miedo, no porque se amen, sino que están juntos, están hermanados porque tienen un amigo común o un enemigo común, o piensan que otros quieren agredirlos cuando en realidad los demás los dejaban en paz. Son ellos los que están con miedo. Son enemigos, ven enemigos por todos lados, y esto los hace permanecer juntos. Y es así. Si no se ha visto al resucitado, si no se han llenado de su espíritu, siempre andarán con miedo. Se trata de una descripción de toda forma de miedo que aún está presente en nuestra comunidad cristiana cuando no se hace la experiencia del resucitado presente entre los hermanos. ¿Cuáles son estos miedos? El primer miedo es el miedo de la muerte. El cristiano que ha visto al Señor entrar en la gloria del Padre del cielo no tiene miedo de la muerte. Puede tener miedo de la enfermedad, del sufrimiento, pero no de la muerte. No. El verdadero creyente debe esperar el encuentro con el Señor, como dice el Salmo. Esperarlo como el centinela espera la aurora. Recuerdo lo que decía Catalina de Siena, refiriéndose al Papa que se encontraba en Aviñón, en Francia, el cual tenía miedo, no quería regresar a Roma. Y Catalina de Siena le dice, ¿pero de qué tienes miedo? Lo peor que te puede pasar es la muerte. Y yo la estoy esperando, la estoy ansiando a la muerte, porque es el momento del encuentro con Cristo. El que ha visto verdaderamente al resucitado, ha visto el destino de aquel que ha donado la vida, y por tanto su ingreso definitivo en el mundo del Padre. No tiene miedo a la muerte, tiene menos miedo que los demás, aunque se sienta la distancia de las personas que amamos y de las cosas hermosas de esta creación que Dios ha dado. Pero ve la meta, el destino de nuestra vida, que vino trazado el día de Pascua por Cristo. Este es el primer miedo que hace que los discípulos estén con miedo porque aún no han visto al resucitado. Luego existe otro miedo, el miedo de enfrentarse con aquellos que no han aceptado la propuesta de Cristo, incluso que la han rechazado hasta el punto de querer eliminarla. Con este miedo no se puede ser discípulo de Cristo, porque Jesús envía a sus discípulos como ovejas en medio de lobos. Y si tienen miedo del lobo, entonces no hay nada que hacer. Deben escapar, ir lejos. El miedo es un pésimo consejero porque transforma a los discípulos de Cristo en agresivos, intolerantes, fanáticos, no dialogan, pontifican su verdad, sus convicciones. Pero si estuviesen realmente convencidos, no habría necesidad de imponer. La presentarían con alegría a los hermanos, que es el mejor modo de ayudarlos a vislumbrar la luz de la Pascua. Debemos estar atentos, porque este miedo nos lleva a pontificar sobre nuestras certezas, muchas veces no fundadas, no bien motivadas. Se insiste en las tradiciones, que siempre se ha hecho así, se repliegan y se vuelven sordos a las necesidades del mundo de hoy. Se cierran protegidos
dentro de la casa en que se encuentran, con mucho miedo por las provocaciones que llegan de afuera. Debemos estar atentos a no cerrar las puertas, como ha sucedido tantas veces en la historia de la Iglesia. Encierre contra el racionalismo, contra el evolucionismo, el fundamentalismo en el campo bíblico, por miedo a la verdad. La Biblia era asunto de los protestantes, el miedo a la democracia, el miedo al encuentro con otras culturas, el miedo a la renovación. Todos estos miedos están reflejados en ese encerramiento de los discípulos que no quieren confrontación. Piensan que los demás son todos enemigos. No es así. Son hermanos que si les presentásemos un mensaje de forma diversa, abrirían su mente y el corazón para acoger la propuesta de Cristo. Esta separación al interior de la casa tiene también un significado teológico. Juan quiere indicar que de frente al mundo, los discípulos se encuentran en una situación extraña. La comunidad cristiana sigue principios y valores que no son los del mundo. Por tanto, es una comunidad que hace una propuesta de vida alternativa respecto a aquella de la gente que sigue valores diversos. Jesús ha dicho, ustedes no son del mundo, están en el mundo, pero no pertenecen al mundo. Están en el mundo en el sentido que viven allí, pero la lógica de su existencia no está determinada según lo que dice la moral corriente, ya que todos los hacen. Es diferente. Por tanto, de hecho, el discípulo se siente extraño en el mundo, incluso marginado, quizás algunas veces hasta perseguidos, cuando este rechazo de la propuesta de vida del mundo puede acabar en ser violenta. Aquí tenemos otro miedo del cual debemos protegernos. ¿Cuál es este miedo? Si uno afirma de haber visto al resucitado, por supuesto no materialmente, sino con la mirada de la fe, si da testimonio de la propia fe, esto da miedo. Miedo de ser tenido por uno que vive en la luna. Lo miran como un lunático, porque la gente está replegada sobre la realidad de este mundo y no ve otra cosa. Entonces se pregunta, ¿qué dice este tipo? Está fuera del mundo. Y lo pueden tomar como un poco loco de remate. Recordemos lo que le pasó a Pablo en Atenas, cuando habla de la resurrección y comienzan a burlarse de él diciéndole, te vamos a escuchar en otra ocasión. Tratemos de preguntarnos, ¿quién de nosotros tiene la valentía de responder a alguien que le pide explicación de su opción de vida? Por ejemplo, el joven que acude a la discoteca, que se comporta de manera diversa o no acepta ciertas pautas morales. O como el cristiano que se presenta como una persona honesta, un ciudadano leal, no acepta sobornos. ¿Quién de nosotros responde a los que le preguntan ¿por qué te comportas de esta manera? ¿Quién es el que dice es porque he visto al resucitado? Ninguno de nosotros tiene la valentía de testimoniar la propia fe. Esto da miedo. Es un cierto pudor de declarar que nosotros creemos en el resucitado, que hemos visto al resucitado, no con la visión material, sino con la mirada del creyente. Aplicable también para nosotros los sacerdotes. De lo sucedido en la noche de Pascua no tenemos la valentía de hablar sobre la verdad que ha venido en la noche de Pascua.
la luz que ha iluminado a todos los sepulcros. Jesús se presenta a esta comunidad que está reunida, pero con miedo. Está en medio de los discípulos y les dice: la paz esté con ustedes. No es que aparece, no se utiliza el verbo aparecer, sino que dice: lo han visto, o fe en griego. Este verbo tiene mucho significado. Lo que es importante es que en medio de esta comunidad de discípulos reunida, Jesús está. Más que una aparición, se narra como el inicio, el comienzo de una nueva presencia de Jesús. No es más la presencia física, material, la de antes, sino una presencia nueva, estable. Y algunos experimentan esta presencia. El resucitado muestra las manos y el costado, y los discípulos se alegran. La alegría llega finalmente cuando se les abren los ojos y se toma conciencia que el resucitado está en medio de nosotros. Muestra las manos y el costado, y no es un detalle banalmente apologético para demostrar que su corporeidad material ha resucitado. No. Muestra las manos y el costado. Son su carta de identidad, son la manifestación de todo su amor. Son las manos que han estado clavadas, manos que solo han hecho el bien. Y de aquel costado ha manado sangre, que es la vida, como el agua es señal del Espíritu. Vida que ha sido derramada por el mundo, que es la vida de Dios que ha sido donada. Y esto sucede después del sábado, en el día de la Pascua. Luego viene la segunda escena, 8 días después. Tomás no había estado presente en la primera manifestación del resucitado, pero está presente 8 días después. Siempre se lo llama Tomás Dídimo. Dídimos significa gemelo. Nos preguntamos, ¿de quién es gemelo? ¿Por qué se insiste mucho? Tomás es gemelo, es su sobrenombre. Tomás es nuestro gemelo. Veamos por qué se asemeja a nosotros este Tomás. Porque también nosotros haremos el mismo camino que hizo Tomás para encontrarnos con el resucitado que se manifiesta en el día del Señor. Ante todo, ¿quién es Tomás? Tomás aparece 3 veces en el Evangelio de Juan. Aparece la primera vez cuando Jesús quiere ir a Judea y Jesús dice: vayamos también nosotros a morir con él. Querían disuadir a Jesús, pero Tomás va a Judea. Vayamos a morir. Es el fin de todos. Todavía no habían hecho la experiencia de la Pascua, por tanto, para él el destino de la muerte es solo eso, ir a morir. Luego aparece en el cenáculo cuando Jesús habla con los discípulos y Jesús dice: donde yo voy, ustedes conocen el camino. Y Tomás le dice: nosotros no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Aquí está nuestro hermano Tomás, nuestro gemelo, porque es uno que quiere entender. No es como tantos cristianos de hoy que dicen haber comprendido todo sobre la fe. Los que se comportan como Tomás están muy bien, hacen preguntas, quieren comprender, las frases hechas no le interesan. Explícame a dónde vas y cuál es el camino. Felices los Tomás que se ponen este interrogante. Jesús lo explica luego. Yo soy el camino, la verdad y la vida. A Tomás se lo presenta como uno de los 12. ¿Cómo es que salió, se alejó? No está presente cuando el resucitado se manifiesta en el día de Pascua.
Creo que la primera razón es que él no entiende por qué los otros se han encerrado dentro. Él está fuera, no tiene miedo, por tanto, Tomás es gemelo de los que no se sienten superiores o inferiores de los demás y dice que no entiende por qué se han encerrado los otros. Tomás no es gemelo de aquellos que se alejan de la comunidad cristiana porque en cierto momento la desprecian, se sienten superiores, juzgan a los que están dentro de la comunidad cristiana, que son peores que los otros. Tomás no es gemelo de estas personas. Tomás no es gemelo de aquellos que abrazan otra religión por dudas que hayan tenido antes. Tomás no ha abandonado a la comunidad, se ha alejado momentáneamente porque no comprende ciertas opciones que los hermanos han hecho. No los juzga y no los desprecia, pero siente una búsqueda interior. ¿Qué puede ser? Tomás está un poco desanimado. Es propio del gemelo de tantos cristianos de hoy que se pueden reconocer en él. Por ejemplo, de aquellos que momentáneamente toman un poco de distancia de la comunidad cristiana porque ha habido escándalos con resultados devastadores, una opción interior. Saben que la comunidad no es toda así, pero sufren y se alejan por un momento de la comunidad o de aquellos cristianos que están desilusionados con ciertas manifestaciones religiosas que tienen poco que ver con la fe y que de hecho a la larga hacen perder credibilidad y se alejan de ciertas manifestaciones. También de aquellos que están desilusionados de una estructura eclesial pesada, poco evangélica, comprometida políticamente con el poder o con una iglesia medieval, clerical, triunfalista. Aquellos que toman esta decisión, aunque sea momentáneamente, se alejan un poco. Son los gemelos de Tomás. No están diciendo que la iglesia sea toda así. Los que dicen la iglesia es toda así no se asemejan a Tomás. Al interior de la comunidad cristiana hay límites. Y si uno siente este sufrimiento interior y se separa un poco de la comunidad, se asemeja a Tomás. Es cierto que arriesgan ver solo esto y se alejan de la iglesia sufriendo porque han creído en un sueño y se sienten desilusionados. Es interesante lo que le dicen los otros. Hemos visto al Señor, le decían. El verbo está en imperfecto. Quiere decir que esperaban explicarle, esperaban convencerlo. Mira, las cosas son un poco diferentes de lo que tú te imaginas. Y Tomás responde, no, yo quiero verificar. Y aquí está la cuarta semejanza con Tomás. Aquellos que buscan pruebas tangibles, visibles, nuestro gemelo, el de aquellos que no han visto a Jesús de Nazaret, y que son llamados a la fe por el testimonio de los hermanos. El gemelo que no ha comprendido que existen dos maneras de ver. Una manera es el ver material, lo que Tomás quería verificar. Pero esto no es posible. El resucitado no puede ser visto con los ojos materiales. Pero dentro de nosotros está este deseo. Y nosotros creeríamos si pudiésemos verificar. El que pasa por esta experiencia interior sabe que Tomás es su gemelo. Diría también que no debemos tener miedo de confesar nuestras dudas, que son exactamente las de Tomás, nuestras incertidumbres, porque si pudiésemos tocar claramente, si pudiésemos ver con los ojos materiales, no tendríamos más dudas. Pero esto no es posible.
Dentro de nosotros existe un Tomás que nos resulta difícil creer que es el que ha dado su vida muriendo como un esclavo, ha entrado en la gloria del Padre. 8 días más tarde, los discípulos están reunidos y Tomás entre ellos y se presenta el resucitado. Como toda vez que la comunidad está reunida, el resucitado está en medio de los hermanos y muestra sus manos y su costado e invita a Tomás a verificarlo. Una verificación no hecha con los ojos materiales. Es una invitación que se nos hace a todos los discípulos que se reúnen en el día del Señor para contemplar esas manos y a contemplar y a meter nuestra mano en aquel costado. ¿Qué significa esta invitación del resucitado? Cuando tú des tu vida, meter la mano quiere decir que toda nuestra actividad, todo lo que nosotros somos, inyectarlo, meterlo todo en esa propuesta de vida y de amor que te hace Cristo. Con la confianza de que una vida donada como la suya te introduce en el mundo de Dios y en la gloria de la resurrección. Y aquí está la quinta semejanza con Tomás, que es la más hermosa. Frente a esta invitación a Tomás de poner su vida según la propuesta del Maestro, responde: Señor mío y Dios mío. Es la profesión de fe en el verdadero Dios, lo que se ve en el resucitado, el Dios que dona su vida por amor. Tomás, que ha tenido tantas dudas, es el que profesa la fe más pura, la de los primeros cristianos. Ha visto la identidad del resucitado, del crucificado, en el resucitado. No cree en una máscara de Dios, el Dios que castiga o premia, el Dios de los tabús, el Dios que ama solamente a los buenos. Tomás ha reconocido en Jesús, que ha donado su vida, al verdadero Dios, que no puede ser sino el crucificado por amor. La certeza de haber visto y tocado las manos y el costado de Jesús, de Dios, es la certeza que solamente se puede ver con la mirada de la fe. Una mirada que se debe abrir cada vez que junto con la comunidad escuchamos la voz del Señor y en el pan eucarístico nosotros tocamos su propuesta de vida, que es la de hacerse pan por amor. Les deseo a todos un buen domingo y una buena semana.